amigos de YouTube, mi nombre es Marcos Elías y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Estudiando Materiales. El día de hoy vamos a estudiar los materiales PBR, es decir, aquellos materiales basados en un renderizado basado en la física, es decir, cómo funciona la física en la vida real, cómo funciona la luz según la física. Este tutorial está basado en uno de Blender Guru, que tiene el mismo nombre, y lo estoy haciendo por dos razones. Primero, para poder traducirlo al español, para que todas las personas de habla hispana puedan entender el tutorial. Y segundo, porque con este tutorial vamos a hacer un nodo con el cual va a ser la base para cualquier otro material que vamos a hacer en próximos tutoriales de Estudiando Materiales. Ya que este nodo que vamos a crear hoy nos va a dar todas las características físicas reales de los materiales para poder crear otros materiales. Hay que destacar que el nodo que vamos a crear hoy es de materiales dieléctricos. Es decir, supongamos que los materiales en el mundo se dividen en dos tipos de materiales: los dieléctricos y los metálicos. Los dieléctricos, en resumen, son todo lo que no sea metálico: cerámica, tela, madera, todo ese tipo de materiales. Así que hoy vamos a crear el nodo para ese material PBR. Para saber qué son los materiales PBR, primero vamos a hacer un resumen sobre cómo funciona la luz y cómo se ven los materiales en el mundo real. El comportamiento de la luz en las diferentes superficies se puede comportar de tres maneras: reflexión, refracción y transmisión. Estos tres comportamientos de la luz en los materiales dependen de la superficie de dicho material. Y después viene una característica esencial de todos los materiales existentes, que es el Fresnel. El Fresnel si lo pueden observar en la imagen, varía el tipo de material o la reflectividad de este material según el ángulo de rebote de la luz y desde donde nosotros lo estamos viendo. Por ejemplo, si este sería un material como un plástico rojo, en los bordes se vería mucho más la reflexión y en el centro se vería el color rojo más intenso. Aquí vamos a ver unos ejemplos bastante sencillos. La reflexión, aquí se puede ver un ejemplo de reflexión, como el agua refleja los objetos. Un ejemplo de refracción, como a través de las gotas de agua la luz es distorsionada y produce como un efecto de gran angular. Aquí un ejemplo de transmisión, que es cuando la luz atraviesa los objetos, atraviesa los materiales. Aquí podemos ver la tela, que esto es un material translúcido por el cual podemos ver a través de ella. Y este otro ejemplo es la piel. Aunque esta es la piel de un feto, pues también la piel de nosotros es transluminiscente. Es decir, que la luz atraviesa el material y se puede ver no a través de él, sino que se ve el material iluminado. Aquí vamos a ver un ejemplo de Fresnel. El Fresnel podemos ver que aquí en el punto más cercano a la cámara, es decir, donde hay mayor ángulo de rebote de los rayos de luz, se ve mucho más el color de la pintura del carro. Y conforme se va alejando y disminuye el ángulo en que los rayos de luz rebotan en la superficie, se puede apreciar mucho mejor el reflejo que tiene esa superficie. Eso básicamente es el Fresnel. Así que un material PBR posee tres características principales: Fresnel, color y reflexión. Y también puede tener refracción. Ok. Entendiendo lo que son los materiales PBR, ahora vamos a la práctica. Vamos a ver cómo se hace un material PBR en Blender. Para empezar, siempre vamos a trabajar en el motor de Render Cycles. Vamos a cambiar el idioma. A ver, español, perfecto. El motor de Render Cycles, siempre vamos a trabajar en este motor. Y vamos a crear los nodos para un material PBR. Nuestra esfera la vamos a subdividir. Subdividir superficies y la vamos a suavizar. Ajá, perfecto. Y para apreciar mejor los colores vamos a utilizar una imagen HDR. Perfecto. Aquí podemos apreciar la esfera en donde vamos a trabajar. Simplemente tiene un material difuso de color blanco. Este sería simplemente el color de la esfera. Vamos a poner un color perfecto. Vamos a aumentar los samples un poquito. Está mi perro ladrando. Ok. Ahora, para empezar con el material PBR, yo dije que iba a tener color, reflexión y Fresnel. Así que vamos a crear un mezclar sombreadores y vamos a crear un sombreador
reflectivo. Vamos a bajarle la rugosidad para apreciar mejor la reflectividad del material. Y ahora agregamos a nuestro FAC un nodo de Fresnel. Estamos aquí, perfecto. Aquí este sería básicamente un material PBR, pero necesitamos que el nodo de nuestro material PBR sea total y completamente modificable. Además existen ciertos errores que posee Blender en cuanto a los materiales. Por ejemplo, en los materiales PBR, el IOR del Fresnel y la rugosidad del material reflectivo deben ir de la mano. Es decir, si se modifica uno, se debe modificar el otro. Para empezar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lograr que el valor del Fresnel, es decir, la intensidad del Fresnel, sea modificable no por el IOR, sino por un valor del 0 al 1. ¿Cómo vamos a realizar eso? Primero vamos a crear un nodo de geometría y vamos a conectarlo al incidente o incoming en inglés. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es destruir, matar el efecto del Fresnel, es decir, anula el efecto del Fresnel por completo. Esto por una parte lo vamos a conectar a un mezclar RGB o mezclar RBA. Lo ponemos de último. Y si se dan cuenta, en todo este punto el efecto del Fresnel está muerto, no existe. Sin embargo, si lo ponemos en 0, se ve completamente el efecto del Fresnel. ¿Por qué pasa eso? Porque este valor es un valor de color y necesitamos que Blender lo reconozca como un valor numérico. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Agregando un nodo de relieve, que lo ponemos hasta aquí. Con esto vamos a lograr que el FAC del mezclar RGB va a modificar la intensidad de ese Fresnel. Desde 0, que vemos la mayor intensidad del Fresnel, hasta 1, que queda anulado por este nodo de geometría, el valor del Fresnel. Ok, aquí vamos a poder modificar entonces ese valor de 0 a 1. Como dije antes, la rugosidad del reflectivo y la intensidad del Fresnel tienen que ir de la mano, tienen que estar enlazadas. Así que las vamos a enlazar con un nodo. ¿Dónde está? Me olvidó. Aquí está, un nodo de valor. En donde este FAC y esta rugosidad van a ir de la mano. Conforme aumentamos la rugosidad del material reflectivo, va a aumentar también el IOR la intensidad de nuestro Fresnel. Si nos vamos al sombreador, en 0 tenemos la mayor reflectividad de nuestro material reflectivo, es decir, la menor rugosidad y la mayor intensidad del Fresnel. Y conforme aumentamos, gradualmente esas dos características van a ir desapareciendo. Ok, entonces, para ir organizándonos, vamos a agarrar estos 4 nodos y los vamos a agrupar en un nodo que se va a llamar Fresnel. Ok. Y este nodo es importante que tenga diferentes entradas. Primero que nada, este FAC que está aquí, si lo pueden ver, es lo que llamamos la intensidad del Fresnel, que eso va a modificar directamente con la reflexión del material reflectivo. Así que le vamos a poner reflexión. Tenemos que conservar nuestro normal de nuestro Fresnel, así que sacamos el normal del relieve. Esa es otra característica que hace este nodo. No solo le dice a Blender que este valor tiene que ser numérico, sino que además nos proporciona nuestra salida del normal del Fresnel normalmente. Ya no utilizamos esta que está ocupada, sino utilizamos esta. Okay. Y ahora al salir tenemos nuestro Fresnel con la reflexión y el normal. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este es el color. Esto simplemente va a representar el color de nuestro material. Y estos dos, el Fresnel junto con el reflectivo, van a representar esa reflexión del material. Vamos a unirla en un nodo. Al salir este valor ya queda inutilizable. ¿Por qué? Porque vamos a unir estos dos valores, la reflexión y la rugosidad del reflectivo, lo vamos a unir en un solo valor. Que al salir de nuestro grupo de nodos va a ser este valor modificado. Así que ya lo modificamos únicamente con esta entrada. Esta segunda entrada que está aquí la vamos a eliminar. Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, a ver, aquí nos faltó algo. Este sombreador que está aquí, este mezclar sombreadores debería ir aquí adentro. Perfecto. ¿Por qué debería ir aquí adentro?
vamos a eliminar el pack, que esto nos sirve. Ok. ¿Por qué debería este mezclar sombreadores? Porque junto con este es que vamos a poder sacar después. Aquí vamos a sacar el color de este material o el otro sombreador que vamos a agregar junto al reflectivo. Este shader o sombreador lo vamos a poner hacia arriba y cuando salimos a nuestro grupo va a estar conectado, eliminamos este sombreador va a estar conectado a nuestro difuso. Aquí pasa algo mal, aquí está, perfecto. Con este vamos a modificar el sombreador, vamos a ponerle otro nombre que se llama color. Y con este la reflexión, o mejor dicho, este no es la reflexión sino la rugosidad del material. Vamos a ver, rugosidad, y este igualmente se llama rugosidad. Perfecto. Entonces modificamos el shader conectado y la rugosidad. Vamos a ver, aquí cometí un error. Rugosidad. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí modificamos la rugosidad de nuestro material, pero tenemos que modificar también la cantidad de reflexión que queremos que tenga ese material, que antes lo podíamos cambiar con el FAC del mezclar sombreadores, pero ahora no, porque ahora está el Fresnel. Así que, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear un mezclar RGB o mezclar RBA, en donde el Fresnel va a ir en el FAC. Y estos dos colores nos van a decir si va a ser totalmente reflectivo o va a ser el difuso que está conectado aquí en el color. ¿Cómo vamos a modificar eso? Necesitamos que este valor igual no lo reconozca Blender como un color, sino lo reconozca como un valor numérico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si lo conectamos directamente aquí, esto se transforma en un valor de color y no un valor numérico como queremos. Así que vamos a eliminar esta entrada de color y vamos a poner una entrada aquí que sea una entrada de valor. Eso lo hacemos, creamos otro color de mezclar RBA y este FAC que está aquí lo vamos a conectar hasta acá. Y después eliminamos este nodo. Ese nodo simplemente nos sirvió para poder crear una entrada numérica. Y después conectamos este valor de color a esta entrada que acabamos de crear, que ya sabemos que es una entrada numérica. Y a esta entrada le vamos a poner reflexión. ¿Por qué esta va a ser la reflexión? Vamos a poner aquí totalmente blanco, porque el blanco totalmente va a ser una reflexión total. En cambio, el cero va a ser con el Fresnel en su máxima intensidad. Si aumentamos esto, vemos como la reflexión aumenta en todo el material y nos olvidamos del material difuso. Y conforme va bajando, se va apreciando mucho mejor el Fresnel y además se va apreciando el color difuso. Aquí casi tenemos listo nuestro material. Solo hace falta. Okay. Solo hace falta que, como les dije, vamos a crear un solo nodo, el cual va a modificar todo el material PBR. Así que vamos a agregar estos dos y los vamos a agrupar en un solo nodo. Que va a tener, en las entradas del grupo va a tener, obviamente el color, va a tener la rugosidad. Aquí nos faltó algo. En el de reflexión, tenemos que agregar una entrada en los normales de nuestro Fresnel y el normal de nuestro reflectivo, que tiene que ser modificado por el mismo valor. Aquí está nuestra salida del normal. Y aquí en el grupo que vamos a tener este nodo final, que se va a llamar material PBR, que es de donde nosotros vamos a controlar todo este material. Vamos a tener nuestra entrada de color, nuestra entrada de rugosidad. La rugosidad también tiene que ser la rugosidad del material difuso y también la rugosidad de la reflexión. Vamos a llamar a este nodo reflexión, ya que este va a contener el material reflectivo y también el Fresnel. Perfecto. También tenemos que agregar la reflexión de ese material y los normales de tanto la reflexión del material como del material difuso. Y aquí ya tenemos nuestro material PBR totalmente modificable. Solo hace falta un último detalle, que por alguna razón Blender tiene un pequeño error, que si nosotros vemos nuestro material y aumentamos la rugosidad apenas 0.1, es decir, un 10%,
esa rugosidad aumenta drásticamente, es decir, no es proporcional al aumento al valor que nosotros le dimos. ¿Cómo vamos a corregir esa proporcionalidad de los valores? Vamos a hacer con un nodo matemático. Y a este nodo matemática le vamos a poner potencia. Lo conectamos a nuestra rugosidad. Y recuerden que la rugosidad tanto del material difuso como de la reflexión de nuestro material. Y aquí el valor le estamos poniendo 2. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a él? Que todo ese rango entre 0 y 1 que él estaba desproporcionado, es decir, que entre 0 y 0,1 ya era mucho, lo va a multiplicar o lo va a utilizar como una potencia mucho mayor y se va a ampliar todo ese valor. Es decir, entre 0 y 1, lo que era antes, entre 0 y 0,5, ahora va a abarcar entre 0 y 0,9, haciendo que el valor sea mucho más amplio y haciendo que sea mucho más controlable ese valor. Si nos vamos aquí en la rugosidad, ahora podemos apreciar como apenas ponemos punto 1 y apenas aumenta un poco la rugosidad del material. Punto 2 y ahora sí vemos cómo aumenta gradualmente según el valor que nosotros le estamos dando. La reflexión ocurre exactamente lo mismo. Apenas 0,1 aumenta mucho nuestra reflexión del material, así que simplemente este nodo de potencia también lo vamos a conectar a la reflexión de nuestro material. Y ahora sí vemos cómo aumenta gradualmente hasta llegar a 1, que es la reflexión total, y la rugosidad igualmente hasta llegar a 1, que es una rugosidad total. Ok, con este nodo ya terminamos nuestro material PBR. ¿Qué es lo que va a hacer este nodo? Va a ser una base para nuevos materiales. Y con esta base, en la que vamos a tener rugosidad, reflexión, color y el normal del material, es en donde vamos a poder crear todo tipo de material PBR. Hay que recordar que sea dieléctrico. Dieléctrico. Perfecto. Ahora, para próximos tutoriales nosotros vamos a crear materiales como madera, materiales como cerámica, piedra, piso, cualquier otro tipo de material que van a estar, siempre y cuando no sea metálico, van a estar conectados a este material PBR. Hay varios ejemplos, como les dije pueden entrar, está en la descripción del video, el tutorial original de Blender Guru de este material, sin embargo está en inglés y pueden observar algunos ejemplos. Bueno, espero les haya gustado este tutorial, espero hayan aprendido mucho sobre el material PBR y los invito a suscribirse a mi canal para seguir viendo los videos que vamos a montar, a entrar a dino3d.com en donde pueden encontrar los productos y servicios de Dino3D, a entrar, claro, inscribirse en los cursos de Dino3D. Tenemos un curso gratuito de taller de introducción al 3D para el 20 y el 21 de enero, viernes 20 y 21 sábado de enero, que se puede inscribir hasta la próxima semana, tienen chance para poder inscribirse en ese taller gratuito. Y claro, para el próximo miércoles también vamos a tener, es decir, para mañana, no me he dado cuenta, para mañana va a estar el primer capítulo de El arte y la ciencia del diseño, en donde vamos a ver la iniciación al diseño 3D. ¿Cuál es la forma más eficiente de iniciarse en el diseño 3D? Bueno, los invito a seguir compartiendo conmigo y muchas gracias por haber presenciado. Chao.